además estar aquí alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos vamos al libro de Hechos. Irene, me alcanza bastante que estará por ahí detrás. El libro de Hechos, capítulo 4, vamos ahí, vamos avanzando, ¿verdad? Poquito a poquito, verso a verso. Y hoy vamos a ver otro maravilloso episodio aquí de los apóstoles. Y en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el versículo 12, lo vamos a ir leyendo, que dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Y no sé si han observado al leer el texto bíblico, al empezar, hay algo aquí, y luego es donde Pedro le hace énfasis a ello. Hay algo que esta autoridad no le gustó. A lo que vinieron en contra de lo que Pedro y Juan habían hecho, a ellos no les gustó, y todo el tema va enfocado en esa frase que Pedro le dice a ellos, que Dios había resucitado de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Nos quedamos con esta idea. Todo el tema va rodeado y enfocado a eso. Eso es como
cuando tú tienes una herida y alguien te anda ahí lastimando, ¿no? En esa herida. Bueno, entonces el trasfondo bíblico de este estudio, transformados de verso por verso del libro de los Hechos, nosotros lo encontramos en este capítulo 4, ¿verdad? Que le estamos dando inicio. Vamos a repasar un poquito el final del capítulo 3, que lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Hemos visto en el capítulo 3 que Pedro y Juan sanan ¿a quién? A un cojo. Le dicen a la multitud que este hombre fue sanado en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ellos hablan a la multitud y le dicen que tenían que arrepentirse de sus pecados. Lo que quiere decir que tenían que dar un cambio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Él le dice arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Analizamos las dos frases, convertidos y la frase arrepentidos. ¿Cierto? Eran dos frases muy diferentes. ¿Que recuerdan que era arrepentirse? ¿Qué era arrepentirse? Cambiar de dirección. Cambiar de dirección, muy bien. ¿Y qué era arrepentirse? ¿Arrepentirse qué era? Cambiar. Arrepentidos y convertir. Convertirse era ¿qué? Una nueva criatura, ¿cierto? Una nueva criatura. Entonces, esto era lo que ellos tenían que hacer, ¿no? Dar un cambio, ¿verdad? De dirección. Y fíjense que no se dice que culpen a otros, sino que cambien. ¿Quién era lo que tenían que cambiar? Ellos, cada uno. Era algo personal, ¿verdad? Personal de cada persona. Tenía que cambiar ellos. En el enfoque del texto de hoy, dice, en ningún otro. Pablo se enfoca ahí, en ningún otro. Resucitado de los muertos, ellos le habían crucificado, y ahora Pedro le dice, en ningún otro hay salvación. Fijar los ojos en quién, en Jesús, el autor, consumador de la fe. Como leímos en el mensaje, produjo dos resultados. No sé si me he saltado alguna vía. No, como leímos en el texto. Vale. Dos. ¿Cuántas personas se creyeron ese día por el mensaje de Pedro? 5,000. ¿Cuántas personas creyeron el día de que recibieron el Espíritu Santo? 3,000. Ahora el número va aumentando, El día que se derramó el Espíritu Santo, creyeron 3,000 personas. A nosotros nos pareció muchas personas, ¿cierto? Pues ahora, con la sanidad de este cojo y con el mensaje que Pedro le da a la multitud y le dice nuevamente, recuerden que cuando recibieron el Espíritu Santo, la multitud le pregunta a Pedro, ¿qué haremos? ¿Y Pedro qué fue lo que le respondió? Arrepentidos y ¿qué? Y convertidos. Ahora con la sanidad de este cojo, Pedro le da otra vez el mensaje, arrepentidos y convertidos, para que sean ¿qué? Perdonados, para que sean borrados vuestros pecados. Y ellos creyeron a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas creyeron?
persona. Los dirigentes religiosos de la nación echaron el mensaje y trataron de silenciar a los apóstoles. Sí, no querían que se siguiera hablando acerca de ese Jesús. Y aquí tenemos el inicio, ¿sabe de qué? De la persecución, de la que Jesús ya le había dicho a ellos en Mateo capítulo 10, versículo 17, Jesús le había dicho a ellos: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿A dónde estaba Pedro y Juan por sanar a un enfermo? Dice Pedro ahí, por hacerle un ¿qué? Un bienestar a una persona que estaba enferma, por sanar a una persona enferma. Mira dónde está la creencia del ser humano. Están viendo con sus ojos que a una persona que de toda la vida está ahí enferma, que no puede caminar, no puede trabajar, no puede hacer su vida por sí solo, y lo ven que está sano igual que los demás, y no pueden creer en lo que Dios ha hecho en este hombre. No pueden dejar de pensar en lo que ya ellos tienen en su mente, de lo que ellos han aprendido de su costumbre de toda la vida. Sin embargo, aquí tenemos ya un cumplimiento de lo que Jesús le había dicho, que iban ellos a sufrir por causa del Evangelio. Según el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, o si ustedes lo tienen ahí, lo pueden leer. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes y con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. La pregunta aquí es: ¿quiénes son los que se oponen a Pedro y a Juan? Y la segunda pregunta es: ¿cómo están los que se opusieron a Pedro y a Juan? Jacob tiene la mano levantada, a ver si alguien más. Si alguien en Zoom que quiera también responder, puede levantar su mano ahí. David así ya nos dice. Sí, primero antes de contestar quería, pues, el hermano Gregorio, que está siempre calladito, pero ahorita cuando tú preguntaste, ¿no? Pues él contestó, ¿no? Y qué bueno, pues está pendiente ahí, ¿no? Eso es bueno. Aquí hay un asunto, y es que aquí estaban los saduceos. El problema aquí, la espina, estaba clavada en los saduceos porque ellos no creían en la resurrección. Y por eso era chocante con ellos, porque ya Jesús había resucitado y ellos anunciaban que no había resurrección. Ellos aquí entonces se encuentran con como un portazo en la cara, porque es que no creen en la resurrección, y anunciaban eso, y Jesús pues ya ha sido resucitado, y los discípulos, Pedro y Juan, ellos pues sanaron en el nombre de Jesús, lo cual para ellos era algo chocante, y basado en esa corazón herido que tenían, pues aconsejaron, y los guardias del templo, pues basado en este argumento de ellos que no creían en la resurrección y con un corazón herido, pues entonces
llevaron allí. ¿Cómo estaban ellos? Estaban con un corazón tan, no sé, la palabra como sería, a ver si me puede alguien ayudar un poco, pero yo creo que en ese momento tenía un corazón como tan lleno de ira, porque anunciaban una cosa y no se les dio el plan, y ellos antes de Jesús ser crucificado enfrentaron a Jesús en forma de tentarle, diciéndole sobre la mujer que tenía un marido, y así pues llegó a que tenía 7, y si moría, o sea, ellos le hablaron, mira, entre nosotros hay uno que tiene, no sé si se hablaron un poco esto, pero es para que vean lo que eran los saduceos. Ellos le dicen a Jesús, entre nosotros hay uno que se casó con una mujer, pero eran 7 hermanos. El hermano murió, el esposo murió, entonces la ley de Moisés mandaba a que tenía que dejar herencia si había más hermanos. Entonces ella se casó con el siguiente hermano, él murió, no dejó hijos, se casó con el otro y así sucesivamente hasta los 7. Cuando llegó a los 7, él también murió y no dejó hijos. Y la pregunta que ellos le hacen a Jesús, cuando esté en el reino de los cielos, ¿de cuál de esos 7 será esa mujer? No, porque ellos no creían en la resurrección. Y veo que ellos tenían un corazón tan soberbio. Yo creo que están llenos de soberbia en esto, porque creo que era lo que había en ellos, soberbia. Entonces, ¿alguien más? ¿No? Vale, entonces encontramos aquí a 3 tipos de personas, ¿no? Diferentes. El primer grupo son los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes. Luego está el jefe de la guardia del templo, y el tercer grupo, los saduceos, ¿cierto? Los sacerdotes, que son los responsables de adorar, de preparar el altar, de hacer sacrificio. Pero yo lo que, siempre que yo leo el texto, yo digo, pero ¿a qué Dios era que ellos estaban haciendo sacrificio? O yo me hago muchas preguntas, o ellos hacían las cosas sin sentido, sin saber lo que ellos estaban haciendo, lo hacían por costumbre, hacerlo por hacerlo, o ellos no creían en nada, pero que no logro entender qué era lo que le pasaba a estos sacerdotes, porque si ellos eran los sacerdotes de Dios, debieron de haber recibido a Jesús, el ministerio de Jesús, y creerles a Él. Eso es lo que yo pienso que debió de ser, ¿no? Pero aquí nosotros lo que vemos es todo lo contrario. Esta gente estaba en contra de lo que Dios estaba haciendo. A ver, David. Una pregunta. Hoy los sacerdotes de estos que todavía existen, ¿no? No, esa gente sí. Lo de allí. Sí, todavía. Sí, ahí, ¿no? Estamos de acuerdo todos de que todavía existen, ¿no? Todavía hoy siguen haciendo todos esos sacrificios que les manda. No lo sé. Ellos todavía siguen haciendo algunas fiestas. No algunas fiestas, sino tal y como lo ponen, ya no vamos. No, pero ellos tienen sinagoga y hacen 3 fiestas importantes. Pero Sí, sacrificar pero los animales, eso no tiene templo. Pero no, yo me refiero a que si todavía, ahí en ese tiempo, vemos que ellos no creían en Jesús y seguían la Torá tal como estaba, más sus costumbres, ¿no? Yo me refiero ahora, si todavía siguen la Torá tal como la creían así. Ellos siguen todavía pegados a la ley. Todo igual. Pegados a la ley, ellos siguen. Es muy poco el grupo que ha creído en Jesús. Hay iglesia cristiana allí en Israel. No sé eso.
hay iglesias cristianas, pero todavía la mayoría siguen pegados a la ley. Pero lo que hacen todo es tradiciones y costumbres de Sí, así es. ellos, a su manera. Sí, totalmente antes, pero me refiero a que todavía siguen en lo mismo, o ahora, como tú has dicho, hacen todo 300, porque son las que más les gustan, les conviene, o siguen como antes, ya más. Pues a ver, ¿qué hacen ahora? Yo creo que sacrificios no hacen. Hay que buscarlo, pero yo creo que sacrificio no hacen, porque en el año 70 de nuestra era, el templo fue destruido, y cuando leemos Levítico, los sacrificios tenían que ser en el lugar santísimo. Entonces ellos no tienen un lugar santísimo. En el tiempo que tenían templo, en el tiempo de Jesús, después de Jesús duraron 40 años más. Y claro, por ejemplo ahora, Pascua. Ellos tenían que celebrar Pascua en el mes de abril, pero eso era todo un ritual. Y por ejemplo, la sangre, tenía que regar la sangre dentro del lugar santísimo. Entonces ellos no tienen lugar santísimo. O sea, ellos no tienen donde ofrecer el cordero, un holocausto. Ellos llevaban una ofrenda de paz todos los días. Todos los días había fuego. O sea, si tú querías estar en comunión con Dios, como hoy yo me levanto a hacer un devocional, esa comunión ellos lo expresaban en un holocausto. Entonces ellos no tienen donde hacer un holocausto. Si ellos pecaban por omisión o sin querer, tenían que llevar 3 tipos de animales. No tienen donde. Entonces, yo creo que no ofrecen sacrificio porque no tienen templo. Yo creo. Y esto no era tan pecado como los cristianos. Sí, yo leí en la actualidad evangélica de que ellos tienen a los levitas preparados, porque ellos van a hacer su templo. Y la profecía dice que hay un gobernante que le va a hacer su templo. O sea, en los tiempos de la tribulación, una de las cosas que ellos van a creer en el anticristo, van a creer que Cristo es el Mesías, es porque ese personaje le va a hacer el templo. Y aleluya, vamos a poder volver a lo que nosotros somos como judíos. Entonces, ellos están esperando ese Mesías que le va a hacer su templo que destruyó el emperador Tito. Bueno, pues lo que vemos es que la religiosidad, ¿no? y la costumbre, las tradiciones, lo que hace en la vida de la persona no deja ver lo que Dios quiere hacer, ¿no? En nosotros. Y se han quedado ahí, ¿no? Atrás, y rechazar a Jesús fue rechazar el nuevo pacto, rechazar la salvación por gracia por medio de Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos que los opositores de Pedro y Juan son los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo. Esto se refiere a la fuerza política de los recintos del templo. Los saduceos, esta gente, ¿por qué vienen en contra de Pedro y Juan? Vienen porque tienen un resentimiento. Y ese resentimiento no es más porque le choca esta nueva etapa en que se empieza el evangelio, ¿no? Algo diferente, esto es otra cosa nueva que ellos no están acostumbrados y que está en contra de los principios y de su creencia. Entonces, la característica de los saduceos pertenecían a las clases altas de la sociedad judía de su época. No creían ni en la inmortalidad del alma, ni en la resurrección de los muertos. Imaginen qué pensarían ellos de Pedro y de Juan, predicando a un Jesús resucitado. Todo el mundo le vio morir crucificado, lo enterraron, pero ahora hay un grupo que anda predicando a un Cristo resucitado, que en el nombre de Él hay poder.
Escucha bien. Nunca esto en la historia del pueblo de Israel se hubiera visto. Que una persona después de muerto resucite y que el nombre de esa persona tenga poder para seguir haciendo lo que él hacía cuando estaba vivo. Esto debió de ser bastante chocante para ellos. Sostenían que Dios premiaba en vida a los hombres buenos, por lo que ellos, al ser ricos, tenían su favor. O sea, a ellos le iba bien, ellos estaban bien económicamente y Dios le estaba favoreciendo. Entonces esto era lo que en realidad ellos creían. Bueno, es muy bueno creer en lo que tú tienes en tu mano, ¿cierto? Pero es muy difícil creer en algo que tú no tienes, en algo que solamente se basa en una fe en que tú vas a esperar eso. Bueno, pero si las bendiciones de Dios solamente está en lo que Él me da, en lo que yo tengo, entonces estaríamos predicando a un Dios materialista, ¿no? Un Dios que es de lo material. Le asombra que los saduceos se opusieran al mensaje. ¿Encuentran ustedes esto raro o sería normal que ellos se opusieran al mensaje de Pedro y Juan? Ellos no creían en la resurrección del cuerpo humano. Hechos capítulo 23, versículos 6 y 8. A ver si lo leemos este verso. Entonces podían creer entonces que Pedro les quitaba autoridad ante el pueblo. Esto sería algo tremendo, ¿no? Que Pedro y Juan o los apóstoles le estén quitándole a ellos autoridad, porque ellos era esto lo que enseñaban, esto era lo que ellos creían, y ahora vienen a deshacer la base que ellos ya tenían hecha. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando digo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Buena oportunidad, ¿no?, que aprovechó Pablo ahí para usarlo en su defensa, ¿cierto? Porque eran dos grupos totalmente diferentes. Y en el versículo 3 leemos que nos dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Entonces, los dirigentes arrestaron a los apóstoles y los mantuvieron encarcelados esa noche, teniendo el plan de someterlos a juicio al día siguiente. Siempre que Dios bendice a Satanás, asoma para oponerse a la obra y silenciar a los que trabajan en la obra. Y a menudo usa a personas religiosas para hacer su obra. En la actualidad, las armas del enemigo son ¿qué? Los malos ejemplos, desánimos, creencias erróneas que nosotros tenemos. Y podríamos añadir muchas otras cosas más. Todo esto lo utiliza el enemigo, ¿para qué? En contra de la iglesia. Y es así, siempre ha sido así de todos los tiempos.
Por eso tenemos que andar siempre con los ojos abiertos, sabiendo que tenemos un enemigo que cuando las cosas están funcionando bien, siempre acecha. Explicación del versículo 5 y 6. Dice que al día siguiente Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín, compuesto por los gobernantes, los ancianos, Juan, este no es Juan el apóstol, Alejandro, Anás, el sumo sacerdote anterior, y su yerno Caifás, que ejercían el cargo sumo sacerdotal en aquel momento. ¿Ve qué grupo hay aquí? Un grupo religioso y político. Nunca los asuntos de religiosos pueden mezclarse con asunto político. Eso nunca ha funcionado. ¿A qué no? Nunca ha funcionado. Entonces vemos una pregunta característica. Los del concilio quieren saber cómo es que ellos vienen, ¿no? ¿Con cuál poder o nombre hicieron el milagro? En el versículo 7. Esto era lo que la ley marcaba para detener la idolatría en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 y versículo 2. Pero aquí ellos lo estaban aplicando mal. En Deuteronomio 13:1 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón o con toda vuestra alma. Pero aquí todo era lo contrario, ¿no? Aquí era todo lo contrario, porque aquí ellos estaban anunciando la verdad y los hechos milagrosos que estaban sucediendo eran reales. Le hablaban por sí solos. Aquí no había ninguna duda. Ellos no tenían que tener ninguna duda, pues ellos vienen aplicando una ley, o ya unos escritos, un mandato que Dios le había dejado. Y ellos lo quieren aplicarlo, pero contrario a lo que era la verdad. Oye bien lo que dice el texto. Sí. Ese profeta o ese soñador le dice: vamos en pos de otros dioses. Pero aquí Pedro y Juan no le están hablándole a ellos de otros dioses. Bueno, para ellos sí, porque Jesús, ellos no lo aceptaron, ellos no quisieron aceptarle, no le quisieron creer. Y entonces para ellos quizás eran otros dioses, Jesús. Y quizás aquí está el asunto de que ellos interpretaran mal y quisieran juzgar a Pedro, pero en realidad ellos estaban rechazando a Dios mismo. En el versículo 8, la respuesta de Pedro es que Jesucristo, aquí podemos destacar la frase: por él, Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano, según el versículo 10. Vamos a leerlo el versículo 8 para que podamos entender el mensaje.
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra angular. Por Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, este hombre está sano, ¿verdad?, en vuestra presencia. Luego aquí Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22. El verso 22 del Salmo 118 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Amén? Mostrándole así que Jesús es la piedra angular profetizada, que ya el salmista ya había hablado, había profetizado. La piedra angular. En tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base y el estándar sobre el cual se construía un edificio. Una vez en su sitio, el resto del edificio se ajustaba a los ángulos y el tamaño de la piedra angular. Además, si se removía toda la estructura, podría colapsar. ¿Sabe lo que es una piedra angular? Luego vamos a ver. Ven ahí en la pantalla la esquina esa amarilla. ¿Sí la ven? Pues eso es lo que es la piedra angular. Es la primera piedra que se colocaba y luego a partir de ella se levantaba el edificio a ambos lados. Pero esta piedra, si la quita de ahí, entonces el edificio podía tener cierto problema, ¿no? A partir de ella entonces ya se edificaba. Hoy día ya los ingenieros no necesitan una piedra angular. Hoy día hay tecnología, hoy día tienen muchas herramientas con que trabajar, pero en aquellos tiempos pues no tenían esos tipos de herramientas. Ahora tienen unos rayos láser, ¿no?, que la ponen y cogen una línea bastante recta, ¿no? En aquel tiempo carecían de eso. Pues cogían, preparaban una piedra y esta piedra les servía de guía y de soporte para el edificio. En la Biblia las profecías mesiánicas hablaban del Mesías como la piedra angular. Isaías capítulo 28, 16 dice: yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa, para un cimiento firme. Él estaba hablando aquí de quién, también del Mesías, que él iba a ser la piedra angular. Por eso aquí entonces Pedro le está hablándole a ellos en el versículo 11 de este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores,
reprobada. ¿Sabe lo que es reprobar? Desechada. Desechada. La piedra desechada por los edificadores. Entonces, Pedro se centra aquí en la declaración del versículo 12. El versículo 12, vamos a leer qué es lo que dice. Dice, y en ningún otro hay salvación, ¿cierto? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Se centra aquí Pedro, ¿verdad? La salvación, ¿no? En la Biblia la palabra salvación significa liberación espiritual. Dios nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna cuando nos arrepentimos ante Él de las faltas que hemos cometido y aceptamos por fe a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos a través de Él, o sea, por eso Pedro le dice que en ningún otro, o sea, no hay otra forma, otra manera de salvación, no hay otro medio en el cual nosotros podemos apoyarnos para ser salvos. ¿Y a quién Pedro se lo está diciendo esto? ¿A quién? Hay que estar bien revestido del poder de Dios para hablar así a un grupo de personas con tanto poder político y religioso, porque no le está hablando a una multitud corriente, le está hablando a los que tenían el mando de Israel. Los sacerdotes, guardias del templo. Vamos a leerlo. ¿A quién es que le está hablando? Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, versículo 6, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, Pedro y Juan están en el medio de personas que tienen autoridad para decirle, córtenle la cabeza. Tenían autoridad para decirle, déjenlo en la cárcel hasta que se pudra. O tenían autoridad para decirle, suéltenlo. ¿O no? Claro que sí, esta era la gente que tenían el poder. La vida de ellos, aparte de Dios, que Dios es el que permite, Dios, el hombre no puede tomar decisiones así por así si Dios no le permite. Aparte de Dios, la vida de estos dos hombres dependían de este grupo de personas. Digo, aparte de Dios, de quitar la vida, porque el único que tiene autoridad y poder para quitar la vida es Dios. Y yo sé que Dios no iba a permitir que empezando el ministerio le cortara la cabeza a estos dos hombres. Dios no lo iba a permitir. Pero para que podamos entender el atrevimiento de estos dos hombres, no el atrevimiento, sino el poder, el coraje que tenían estos dos hombres de enfrentarse a las autoridades y hablarle con tanta seguridad, ¿no? Con tanto poder espiritual. El término salvar tiene dos usos en el Nuevo Testamento. La liberación física en Mateo capítulo 9 versículo 22 y la salvación espiritual en Lucas 19 versículo 10 y Hechos 2 21. El cojo experimentó ambas cosas. Vamos a ver si podemos leer Mateo capítulo 9 versículo 22. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija,
tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Escucha bien, salva. Nos vamos a Lucas capítulo 19, versículo 10. Aquí dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Vino a qué? ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, algo interesante es que no se quiere perder nada. Bueno, entonces continuamos. A ver que se me va la pantalla. ¿Sí han entendido, no? ¿O se han desenfocado? No. Hay dos frases, ¿no? Dos frases. Una es la salvación. Jesús, cuando vamos a ver, cuando la chica estaba enferma, que vino, le tocó, se sanó. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le ha dicho te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Pero luego en Lucas, ¿han visto la diferencia? Que Jesús tenía que poder para salvar y sanar, las dos cosas. Sin embargo, al cojo, cuando Pedro y Juan le dice en el nombre de Jesús, levántate y anda. Este hombre recibió ¿qué? Sanidad. ¿Y qué más? ¿Solo fue sano? Este hombre dice que se levantó saltando, danzando y alabando a Dios. ¿O no? ¿Un incrédulo puede alabar a Dios? Creo que no. Creo que no. Que este hombre alababa a Dios. No se quedó ahí paralizado, hermanos. Otra vez. Bueno, no hay otro nombre, le dice Pedro, no hay otro nombre. Jesús mismo lo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo que Él era el único camino, ¿verdad?, al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, y es lo que Pedro aquí parece que le llegó a la mente eso, además de él creerlo, ¿verdad?, de que Jesús era el único camino a la salvación. La palabra podamos, en ningún otro salvación en el cual podamos ser salvos, la palabra podamos está relacionada con el nombre. Pedro está diciendo que todas las personas han de ser necesariamente salvas por el nombre de Jesús. El término podamos subraya que se hace necesaria una respuesta a este nombre. No hay otro nombre, ¿verdad?, en quien podamos ser salvos. Es en Él. O sea, no. ¿Recuerda? Esto me llega el capítulo 10 del libro de Juan. ¿Lo han leído? ¿Sabe de qué trata el capítulo 10 del libro de Juan? El buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Hay parte de los 7 yo soy de Jesús, ¿cierto? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, ¿no? Y el que intenta entrar por otro lugar que no sea la puerta, ¿qué dijo Jesús? Que no era el pastor de las ovejas, sino que era un ¿qué? Un ladrón. O sea,
eso tiene un mensaje. Si una persona, si yo creo que yo puedo salvarme, que yo puedo ir a la vida eterna, haciendo otras cosas, vamos a decir solamente haciéndole bien a las personas necesitadas, sin creer en Jesús, yo creo que eso me va a mí a salvar y ya está. No voy a entrar allá al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer el bien a la persona necesitada creyendo en Jesús y haciéndolo en el nombre de Jesús, ¿o no? Claro que sí, pero yo primeramente yo tengo que creer en Jesús, aceptarle a Él, tener fe en Él. Y puedo entonces sí hacer favores, hacer bien a la persona que nos manda a nosotros la Biblia a hacerlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es creer. No hay bajo el cielo otro nombre. Dios lo ha ordenado, se ha dado. Jesús es su respuesta a la necesidad espiritual de la humanidad. No es Abraham, no son las formas o obras, es Jesús. No hay otro que pueda hacerlo. O sea, no hay otro, no es que nosotros tenemos a Abraham, ellos se justificaban en eso. Nosotros tenemos a Abraham, y Juan cuando bautizaba en el Jordán le dijo: no digan ustedes a Abraham tenemos por padre, porque Dios puede hacer nacer hijo a Abraham aún de qué, de las piedras. Claro, y ellos se justificaban ahí, y Juan le daba duro, ¿verdad?, al arrepentimiento, a la incredulidad de ellos, igual que Pedro aquí lo estaba haciendo. Entonces, para nosotros podemos reflexionar, ¿verdad?, en esto. El Espíritu ha empoderado a Pedro, que no se intimida por el ambiente judicial cuando lo ponen dentro del círculo para juzgarlo. Y aquí hay una pregunta para que el que quiera responder: ¿qué aprende de Dios y su Espíritu aquí? ¿Qué aprendemos nosotros de Dios y de su Espíritu? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O no hemos aprendido nada? ¿O algo o nada? Dame ese micro a Catarina, que se ha animado. Bueno, pues aquí podemos aprender de que el Señor Jesús aquí tiene el poder, ¿no? Tiene el poder de sanar, de liberar. Y es impresionante como acaba de decir aquí el pastor enseñándonos, ¿no? Que cuando la mujer le dijo esto, que quería ser sana, Él nos conoce a nosotros tan perfectamente, el Señor, que Él va directamente a sanar lo más importante de nosotros, ¿no? Para poder llegar a esa salvación. Muchas veces no es la enfermedad que tenemos la que nos produce el decir: ay, Señor, me ha curado, sino la sanidad del alma, ¿sabes? Ahí podemos ver de cómo el Señor sanaba, pero primordialmente el alma de las personas, de su corazón, todo. Y de ahí venía la verdadera sanación, o física o espiritual. Gracias. Dámele ahora el micro. Bueno, así es. Y yo aprendo de Dios que Él nos da el poder. O sea, Pedro en ese momento estaba, imagínense los 70 hombres, porque en un concilio había 70 hombres rodeándolo, y yo estoy en el centro. ¿Qué sale de nosotros cuando nos rodea la persecución? ¿Qué sale de nuestro corazón cuando nos critican porque corregimos, porque instruimos, porque hacemos las cosas que a Dios le agrada? Porque Pedro estaba haciendo lo que le agrada. A mí me aprendo de Dios que Dios te da la palabra precisa en el momento, y también como la tranquilidad, porque si a mí me rodean 70 hombres me van a dar pequeña ansiedad, seguro, pero si estoy en la causa de Dios, Dios me va a dar la palabra. En Mateo 10 Jesús le dice: van a ser perseguidos
Así es. Hoy día, vemos que Pedro estaba lleno, ¿verdad?, del poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que hoy día nosotros podemos ser capaces también de ser así como Pedro, ¿no?, de hacer lo mismo, de testificar? Dame el micro a David. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos? ¿Todavía el Espíritu Santo puede llenar a personas para testificar así con poder y autoridad? Eso es lo que hablar, no es que podamos, es que debemos. Eso ya me gusta más. Si no puedes, algo, como dicen por ahí, revísate. Debemos, y además nosotros llevamos al Espíritu Santo, es lo que nos va a dar la fuerza y es lo que va a hacer, decir lo que tengamos que decir, va a estar bien. Y yo quería la última vez, ¿no?, que ahora estamos en tiempo de que vamos a ver y que nos vamos a encontrar en esa posición en la que vamos a tener que defender la verdad de la Biblia a la mentira. Vamos camino allá, sí. Así que esta respuesta la tendremos dentro de poco, veremos cuántos cristianos hay. Vamos camino allá, a ver quiénes son los verdaderos cristianos. Sí. Sí, estoy de acuerdo con David, y es que podemos y debemos, porque es un deber de nosotros estar lleno del Espíritu Santo, y de defender la palabra de Dios. Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores, y un embajador es uno que representa un país en otro país. Entonces nosotros somos embajadores del reino de Dios, y no está esto en manos de 2 o 3, sino de todo el que cree en Jesús, de defender el Evangelio. Pero hay un problema, y es un problema que llevamos dentro, yo creo que todo ser humano, y es el problema de al llegar a cuando hace una oración y hay sanidad, en que ya se cría como, no sé si llamarle un ego, que es lo que está pasando, y por eso hay poca sanidad de hoy en día, de muchos ministros de Dios que no hacen sanidades, porque en el momento que sana a alguien, ya como que no es, Pedro dice, esto lo hicimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es que hoy en día, entonces lo que queremos buscar es renombre, porque ya se ha hecho algo, y por eso es que Dios Se toman el honor para ellos. se toma el honor. Por eso vemos que hay muchos que, porque han hecho una sanidad, lo han puesto como un santo, y le adoran como un santo. Entonces, si a un hombre que hace eso, pues el día que sane levante un muerto, pues ya le harán una estatua allí. No, y yo creo que el problema que llevamos, el ser humano lleva dentro de ese. Así es. Bueno, Por eso Dios no opera más en sanidad. tenemos aquí un contraste entre los del concilio, que estaban resentidos, y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Los del concilio, ¿cómo estaban? Resentidos, ¿cierto? Y cuando una persona está resentida, no ve más que el resentimiento, no puede ver más de ahí. Es como si un manto tuviera delante de sus ojos que no puede ver más, ¿no? ¿Por qué es importante la nueva vida en Cristo a la luz de esta comparación? ¿Por qué ustedes creen que es importante? Claro que nosotros como cristianos deberíamos de enfocarnos más en la obra de Jesús, ¿cierto? Enfocarnos menos en nosotros, en nuestros problemas,
en nuestra creencia, en nuestro conocimiento, enfocando más en lo que Jesús hizo, la obra de redención, ¿verdad? Y creer más en ello, testificar más, hablar más del Evangelio de la salvación. Porque cuando nosotros nos enfocamos más en las cosas pasajeras, las cosas materiales, y muchas veces nos enfocamos en temas doctrinales, que si la Biblia prohíbe esto, que si aquello, que si lo otro, y luego ya nos desenfocamos totalmente de lo que Jesús hizo por nosotros, en quién es que está la salvación. ¿Cierto? Jacob tenía la mano levantada. Yo voy a decir algo. Y ya terminamos con esto. Sí, es que cuando nos centramos en una vida en Cristo, ¿no? Y le damos la importancia en lo que es Cristo, cambiamos de perspectiva, tenemos una visión diferente. Cuando uno se centra en mirar a Cristo como autor y consumador de la fe, se van los prejuicios. Miramos como mira Jesús. Jesús miró a la mujer samaritana, no le juzgó, le aclaró lo que ella tenía y lo que le hacía falta. Y en muchas, cuando llega el Nicodemo, que fue de noche a Jesús, Nicodemo fue, Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. No, le dice, tú lo que estás con los fariseos y no la etiqueta, que ese es el asunto de hoy. Cuando uno tiene una vida cambiada en Cristo, ya no etiqueta. ¿No? Y si miramos el ejemplo de Jesús, sería un ejemplo a seguir. Y ya no es coger un verso bíblico para hacer una doctrina, sino que ya tengo que leer la Biblia entera y vivir una vida entonces en Cristo. Así es. Bueno, entonces la enseñanza para esta noche es que la oposición al Evangelio no pudo evitar que 5,000 hombres confiaran en Jesucristo, según el versículo 4, y se identificaran con los creyentes de Jerusalén. Las creencias erradas no pudieron evitarlo. La dureza de los que conocen y no hacen lo que deben no pudieron tampoco evitarlo. O sea, Dios ya lo había planificado así, era la voluntad de Dios, era la obra del Espíritu Santo en acción, y eso ningún poder humano ni satánico iba a poder impedirlo, absolutamente ninguno. Entonces, a continuación diré algunas creencias y prácticas cristianas que pueden causar oposición en nuestros días. La evangelización enfocada hacia la conversión, santidad en el creyente, decir lo que Dios dijo de la homosexualidad, el aborto o el consumo de pornografía, compasión hacia los homosexuales, enfermos de SIDA, prostitutas, oposición a cualquier forma de injusticia y explotación. Todo aquel que vaya en contra de todo esto lo tiene encima, ¿o no? ¿Ah, que sí? Como creyentes tenemos esperanza entre la oposición al Evangelio. ¿Qué esperanza tú tienes de la oposición? No, ninguna. Creo que solo Dios puede obrar, ¿verdad?, a favor
de la iglesia a favor de los cristianos hoy día en estos tiempos, con todas las oposiciones que hay, de todas estas creencias, ¿no? De todos estos adoctrinamientos que hay hoy día y la dureza de corazón que hay en ellos. Yo cuando leo el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 9 en adelante, yo digo, lo que está viviendo el mundo era lo que Juan estaba viendo allí en esas visiones. Porque de verdad que el mundo tiene un corazón duro para creer en Dios, que aún viendo todo lo que está sucediendo, más se endurecen. En aquellos tiempos, cuando aparezcan todas esas plagas y todas esas pestilencias que van a venir, más se van a endurecer. Es lo que Juan estaba viendo allí. Y hoy día el Evangelio se va a poner cada vez más difícil, menos personas creyentes, más personas endurecidas en contra del Evangelio. Dios ha prometido bendecir y usar su palabra, así que seamos fieles en testificar. Jesús incluso oró que nuestro testimonio tuviera éxito en Juan capítulo 17, verso 20. Ánimo, tendremos éxito, ¿verdad? En Cristo Jesús, creyendo solo en Él. ¿Le decía algo? Lo que quería agregar, y es que Jesús, siendo Dios, cuando Él vino a la tierra encontró oposición tocante al Evangelio. Vemos dos grupos, que eran los fariseos y los saduceos. Eran 7 que había, pero los más grandes eran ellos, que eran los fariseos y saduceos. Y se oponían a que Jesús hiciera su voluntad, no la voluntad de su Padre, de Dios. Pero en esta oposición vemos que ni los fariseos ni los saduceos tenían nada en común. No tenían ni una sola en común, porque todos creían en cosas diferentes. Pero sí se unieron, aún no tenían nada en común, se unieron para ir en contra de Jesús. ¿Y qué pasa hoy en día con la oposición? Que no tienen nada en común una con otra, pero sí en contra del Evangelio se unen digo que no tienen nada en común porque cada uno va a su ritmo diferente, pero todas van en contra de... pero se unen entre sí para ir en contra del Evangelio. Así es. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 nos dice, y esta palabra nos debe de confortarnos, ¿verdad?, a nosotros y de darnos aliento. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. La palabra de Dios tiene su cumplimiento, su promesa, todo se tiene que cumplir, ¿verdad? Y recuerda que Él tiene una intención para su palabra en cada vida que la deposite. Él se encargará del fruto. Nosotros solo la regamos, sin importar la oposición que se nos presente. Los apóstoles tenían sus oposiciones, nosotros tenemos también la nuestra, pero el Evangelio nunca ha dejado de crecer, ¿verdad? Cada vez matan uno aquí, nacen 20 en otro lado, ¿no? Y de toda la vida ha sido así. Y lo mejor es que la oposición más grande que nosotros tenemos son las mismas religiones. Las mismas religiones son las oposiciones más grandes que nosotros tenemos. Así que nada, que el Señor nos bendiga y permita que nosotros podamos cada día testificar, creer en el nombre de Jesús, que no hay otro en que nosotros podemos ser